0.83 la variación, 61,06 en la venta, 56,74 en la compra, es el promedio, y Banco Nación 61 en la venta ahora y 57 en la compra. Bien, entramos a estudios, nos cambiamos hasta de lugar. Bueno, 10 horas, ¿cuánto? ¿37 puede ser? No me puse los anteojos. ¿Estamos por ahí? 32 tengo yo, pero... 32, está bien. No. Está ¿No tiene un poquito más usted, no? Usted, no, 32 también. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Hoy yo decía a la mañana temprano, qué bien sábado y domingo no escuchar hablar del dólar, del reperfilamiento de la deuda, del default técnico. Sí, medio como que cansa, porque no, ya está. Es muy intenso y mucho tiempo. Y son 50 y pico días hasta el 27 de octubre. Bueno, esperemos que entremos en alguna paz al respecto, ¿no? ¿Te cree? Sí, qué sé yo. Va a haber... Con el pimporroteo verbal o el despimporroteo verbal. Vamos a ver ahora, la señora vuelve hoy o volvía hoy de Cuba, a ver si le va a hablar a la gente, porque hasta ahora no le ha hablado, así que... Vamos a ver qué pasa. Y si le fue bien no hablando. No, por eso yo diría que no tiene que hablar si quiere seguir manteniendo el interés. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. ¿Se acuerda que yo le decía hace un par de años que esto no lo veía? Pero bueno, lo que pasa es que estas cosas se han precipitado de una manera que bueno, creo que nadie lo esperaba, nadie. No. A ver, primero 16 puntos, los 16 puntos que fueron los que, está bien, pero los que originaron todo el problema. Fíjate que ni los mercados esperaban esta reacción, ¿no? O sea, esta cuestión. Tenemos que recordar que el viernes antes de las PASO los mercados habían mostrado cierta bonanza, digamos. Sí, pero como consecuencia de una información trucha. Está bien, pero mal realizada. De cualquier manera, no era que cambiaron las variables económicas del viernes al lunes. No, pero no de ninguna manera cambiaron. Pero bueno, supuesto. La reacción había sido favorable. Yo traté hoy de dejar un poco en claro eso en la editorial, ¿no? Para mí la cuestión es que hubo un cambio significativo porque no solo los sectores intervinientes en los mercados bursátiles y cambiarios, sino la gente de a pie que cuando le sobran 2 pesitos va y se refugia en el dólar. Sí, tal cual, sí, ante la más mínima duda de lo que va a pasar en el futuro, bueno, es la desconfianza y que es la madre del funcionamiento de los mercados, ¿no? La confianza, si no habría mercado si no hubiera confianza. Bueno, esperemos, vamos a ver la semana que viene, a ver qué pasa. Sí, sería una semana importante la próxima para ver si se encuentra por lo menos un nivel. 60, bueno, 60, que sea 60. Sí, está bien, sí. Lo que pasa es que antes decíamos 45 estaba bien y ahora 60 está bien. Bueno, ahora los obligan a los exportadores a liquidar, que es un tema que también era otra cuestión que era una simetría tremenda, ¿no? Darles a los exportadores una ventaja extraordinaria, ¿no? Sí, en realidad lo único que va a hacer el gobierno en ese aspecto es no darle crédito a los exportadores con lo que están obligados a vender las divisas para pagar sus obligaciones. Bueno, pero es una manera de obligar y me parece que está bien. Pero claro que está bien, por supuesto. El tema es que hasta qué punto... De hecho se pueden financiar afuera, ¿no? Sí, claro, sí. Pero bueno, la exportación en general nunca tomó créditos a nivel local, siempre se financió en dólares. Y no, porque ellos tienen esa moneda de cambio. Entonces... O sea que la restricción por ese lado, no sé cuánto va a impactar. Lo que pasa es que tampoco debe haber demasiadas liquidaciones pendientes. No creo que quede mucho. Bueno, además es un mercado... ¿Vos tenés idea de cuánto es el mercado argentino? ¿El mercado de granos? No, el mercado cambiario. Bueno, el mercado que leemos todos los días es un mercado de entre 500 y 1.000 millones de dólares. No, pero últimamente está mucho más entre 500 en 500, y 600. Sí. Y hay 200 en el mercado informal. Claro. O sea que para términos de mercado somos casi insignificantes. No, totalmente insignificantes.
Por eso que cuesta creer que la variación del dólar modifique toda la estructura económica de un país, cuando lo que pasa es que ese mercado es el que marca las pautas de negocio, y bueno, después cuando eso lo trasladamos al resto de la economía te genera un desastre, pero el origen es bastante pequeño. El origen es pequeño y obviamente responde a una decisión del gobierno, de Macri en particular, de liberar a los mercados, ¿no? Sí, me parece que está bien que los mercados estén libres, pero bueno, lo que pasa es que no deberíamos seguir así tan estrictamente el dólar del mercado diario, cuando realmente es una porción muy pequeña de la economía. El problema, ¿no? Como se dice habitualmente, es darle una navaja a un mono, ¿no? Y sí, claro. Lo que pasa es que, obvio, todos responden al mismo patrón, ¿no? Es decir, desconfío, me refugio en esta moneda, y para refugiarme en esta moneda necesito un mercado de referencia, que es el mercado de los 500, 600 millones de dólares diarios. Claro. Y bueno, eso genera un enorme problema. Pero bueno, yo espero, hay que esperar, yo creo que hay que esperar ahora 1 o 2 semanas a ver qué es lo que pasa realmente con el mercado, si se tranquiliza. Hay que ver también las señales que se den desde la política, ¿no? Es que las señales son las que producen. Esas son las que están generando problemas. O sea, fíjate vos que el resultado de la elección movilizó el mercado. Cuando sale Alberto Fernández a decir que se haga cargo el fondo y el gobierno del desastre social, del desastre que han generalizado y que lo tienen que resolver ellos, otra vez el mercado responde en contra. Sí, cada vez que habla el candidato del Frente para la Victoria genera más desconfianza en los mercados, y cada vez nos vamos más arriba con el valor del dólar, que indexa el resto de la economía. O sea que la verdad me parece bastante irresponsable de parte de la oposición en este caso. La Baña tampoco está colaborando mucho, Sí, pero los perfiles de La Baña son más prudentes, más no adecuados. No sé si están más prudentes. Me parece que no es tan prudente, lo que pasa es que tiene menos peso. Sí, entonces, pero en general las cosas que ha dicho La Baña están relacionadas a su forma de interpretar la política, y con alguna coherencia respecto de lo que él propugnaba, ¿no? En cambio, Fernández es como un cambio radical, ¿no? Lo que pasa es que están echándole nafta al fuego en un momento innecesario, porque pueden tomar otros aspectos de la cuestión para posicionarse políticamente, pero no, están echando. Ahora la pregunta nafta es sobre si Fernández no es consciente, él y sus asesores, que el fango que pueden llegar a generar es el que van a tener que atravesar después. No, claro, pero viste que ellos son expertos en sacarse el problema encima, porque fíjate, o sea, este problema directamente se lo sacaban de encima, si nosotros no tenemos nada que ver, esto lo construyó este gobierno. El 34% o 35% de pobreza, se olvidan que el 32% lo dejaron ellos. Sí, por supuesto. O sea, la memoria es frágil. Este gobierno le echó todavía un 5% más, pero los 32 restantes. Sí, son de ellos. Pero son de ellos de manera estructural. Estructural, que es lo peor. Es pobreza estructural, ya claro. No es coyuntura. No, ojalá fuera coyuntura. Así que bueno, eso es lo que pasa. Y bueno, y muchas de las famosas fake news. Fake news, sí, señor. Ahí tenemos una enorme que va a pasar a ser una fake news, porque lo está confirmando lo que pasa hoy, ¿no? El tema de los incendios sí, claro, claro. Si bien no se trata de una noticia falsa, porque evidentemente los incendios están y el daño es bastante importante, pero de la manera en que se la llevó a noticia, que se la conformó como noticia, evidentemente era algo intencional, porque en una semana, sin haberse modificado excesivamente el tema de los incendios, incluso teniendo hoy incendios en la Argentina bastante importantes, y riesgo bastante importante, no se habla más de los incendios. Yo la verdad que cuando se habló tanto de los incendios, más allá de cómo se magnificó una noticia y cómo se politizó esa novedad en contra del presidente de Brasil, digo, bueno, tiene un lado bueno esta cuestión, porque se está empezando a hablar de la contaminación ambiental y del cambio climático, ¿no? Y de la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces era una buena oportunidad para poner el tema sobre el tablero,
y empezar a discutir del tema. Lo que no me gustó, o sea, eso era el aspecto positivo, lo que no me gustó es que empezaron a opinar cuanto opinólogo andaba dando vuelta, con una severidad de carácter estrictamente científico que directamente no lo tenían. O sea, cualquier chanta salió a decir cosas sobre los incendios. No, pero además para mí hay otra cuestión más delicada que eso, que es los intereses particulares de Francia y Brasil en el tema, ¿no? No, claro. Brasil con una gana enorme de irse del acuerdo Mercosur. Yo creo que Brasil quiere una relación bilateral con los Estados Unidos y después negociar con el mundo, porque me parece que Brasil está más abierto a negociar con el mundo que a negociar específicamente en un bloque, ¿no? Bueno, y Francia aprovechó la variante para congraciarse con sus productores agrarios. Con sus productores agrarios. Sí, por eso digo, bueno, escuchaba el otro día el audio ese que pasaron ustedes. Los dos están importantes, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. El de Sierra y el ingeniero Darien, ¿no era? Sí, Prado, o Prade. Lo que me resultó interesante es el tema de ver que realmente se estaba magnificando una cuestión. Hoy hay incendios tremendos en África. Sí, la gente no habló de eso. Nadie se habla. No, es cierto, sí. Y me pareció un horror que en el audio de este ingeniero de Rosario estaba claro el tema de los mapas satelitales del fuego, ¿no? Que él hizo una aclaración interesante donde dice que cualquier temperatura que se eleve por encima de determinado rango aparece como un fuego en un mapa satelital, y que los mapas satelitales no distinguen entre un incendio pequeño, una chimenea venteando gas o un basural en un pueblito que se está quemando, ¿no? Y entonces nos muestran un mapa de que se está prendiendo fuego todo el continente, cuando realmente son cuestiones naturales, normales de todos los días, y son temperaturas y fuegos que se presentan de manera natural, ¿no? O sea, no más allá de lo... Pero, entonces, son Eduardo, alarmantes. a todos nos ha pasado. Cuando uno ve un mapa es alarmante ver la cantidad de focos que hay, pero no son focos, a lo mejor son chimeneas que ventean gas o basurales de pueblitos. Sí. Pero vos fíjate, vos has andado muchísimo por el campo, yo también. ¿Cuántas veces después de una sequía ves esa alfombra de pasto, a veces de cardo, que vos lo pisabas y se quebraban, pero... No, sí. Todo eso eso se prende como nada. Pero obviamente que sí. Entonces el gran reservorio de esas tierras es justamente esas alfombras enormes, que derivan después lamentablemente y casi inevitablemente en incendios. Sí, ¿no? Es complicado, sí, sobre todo cuando se plantean sequías que son naturales y ¿cómo puedo decir? Que tienen una recurrencia permanente. O sea, las sequías en el Amazonas ocurren todos los años, no es que viene una sequía como nos pasa acá, que cada 10 años, 3 o 4 años. Así como después vienen lluvias. Exactamente, eso es siempre igual y viene ocurriendo hace miles de años. O sea que eso fue y será de esta manera, ¿no? Bueno, lo que hay que evitar es el avance de la deforestación, es verdad, pero también hay que ver, porque todo es muy fácil decir, no hay que deforestar porque esto por el otro. Bueno, hay necesidad de alimentos en el mundo y en algún lado se tiene que producir. Entonces tampoco podemos estar condenando permanentemente a los productores de alimentos. Y el otro tema es que este es el tema que me parece más serio. Yo veía en estos días con qué categórico era el gobierno francés condenando lo que pasaba en el Amazonas y condenando al gobierno brasileño y exigiéndole que de manera inmediata terminara con esto, porque estaba terminando con los reservorios de oxígeno y contaminando el planeta con los incendios. Pero después uno mira la información y las estadísticas, decir, a ver de dónde está parado cada uno, para ver cuán grave es lo que está haciendo Brasil y cuán santo es aquel que le reclama la reparación ambiental inmediata, ¿no? Entonces, cuando vos mirás estos números, te encontrás con que entre los 5 países o uniones de países que más contaminan
que más gases de efecto invernadero liberan hacia la atmósfera en el planeta están China, Japón, Estados Unidos, Brasil y Francia. Están entre los 5 primeros. Entonces, y después mirás a ver específicamente cuál es el grado de contaminación que genera cada uno, y podés ver que, por ejemplo, Francia emite 4,7 toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es como se miden los gases de efecto invernadero, que incluyen no solamente el dióxido de carbono, sino también el metano y otros gases menores que son contaminantes. Bueno, emite 4,7 toneladas por habitante, mientras que Brasil produce 2,3. Está en la mitad. Y Brasil es el malo de la película y Francia es el bueno. Entonces, ¿y por qué emite tanto Francia? Porque, bueno, tiene un territorio relativamente pequeño con una población... Además no debe hacer un control, porque Alemania creo que debe tener mucho más mecanización y mucho más... Sí, empresas. Alemania es de los que más emiten. Sí. Pero bueno, Alemania por lo menos ha tenido el trabajo de convertir, hoy en día Alemania se abastece con energía, prácticamente toda energía renovable, limpia. Entonces está haciendo un esfuerzo. Sí, lo notás. Y no se para arriba de la montaña decirle a Brasil lo que tiene que hacer. El que se para arriba de la montaña es Francia. Y Francia, ¿por qué emite tanto? Y porque tiene mucha industria, y si vos le decís, flaco, bajá la emisión, tiene un problema social. Seguro. Entonces, quieren que los brasileños del Mato Grosso no exploten sus tierras y que no ganen plata con eso, para ellos poder seguir ganando plata con lo que hacen con su actividad industrial, sin generarle problemas sociales, ser un país poderoso y con un gran nivel de bienestar general, y criticar al otro que lo que trata es salir de su miseria. Entonces digo, bueno, por eso estas cosas me molestan, ¿no? Cuando se usan claro. De esta manera. Y esto no quiere decir que esté bien que se queme el Mato Grosso desde ya, y tampoco quiere decir que esté bien la deforestación. Poner un poco de orden y equilibrio claro, en una situación. Sí. Además, otra cosa que a mí se me ocurrió, que no la he escuchado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Pero el otro día, mirando justamente, hojeando la foto de los incendios, pensaba lo siguiente, ¿no? Si el Mato Grosso, si el Amazonas es un reservorio importante de la humanidad, un pulmón verde, o como lo quieran llamar, ¿no deberían hacer el resto de los países del mundo una contribución? Bueno, ahora se están... Una compensación para Brasil, ¿no? Claro, sí, mirá, no toques eso, pero nosotros... Claro, como consecuencia... Bueno, esos eran los famosos bonos verdes, o certificados de CERS, se llaman, certificados de restricción o de remisión de emisiones, que se pagaban de manera tal de que aquel que iba a generar una cantidad de gases contaminantes a la atmósfera tenía derecho a pagarle a alguien que capturaba gases, pagarle con un bono, ¿no es cierto?, para que los capture, de manera de neutralizar lo que él emitía contra lo que el otro capturaba, pero le pagaba al que capturaba, ¿no? Y la idea era para generar un equilibrio en esto, que los países, había 2 listados, un listado A y un listado B. Eso surgió del protocolo de Kioto en el año, allá cerca del 2000. Lo que había era un listado A y un listado B. En el listado A estaban todos los países que tenían emisiones y que realmente eran importantes, y en el listado B estaban los países que podían ser receptores de esos créditos, esos bonos, para capturar emisiones de gases de efecto invernadero. Argentina estaba en el listado B. De hecho, el parque eólico Morán, que está en Comodoro Rivadavia, que es de una empresa japonesa, fue construido ya hace varios años, 2005, 2006. Un parque importante. Se lo noté. Fue construido a través de bonos verdes, o sea, de CERS, que los compró una compañía japonesa y fue la que hizo la inversión para justificar sus emisiones en Japón, ¿no? Para no entrar en penalización. Lamentablemente todo lo que se ha hecho en las cumbres de cambio climático, en la práctica, salvo algún tiempo que funcionaron los bonos, después el mercado de carbono... No, pero además tiene dos enemigos potencialmente muy... Y mientras Estados Unidos y China no firmen los protocolos
de emisiones va a ser muy difícil. Es como decirle, muchachos, sigan jugando con esto que nosotros no participamos. Claro, bueno, y justamente son los que más emiten, ¿no? Y los que más en condiciones de comprar bono verde estarían. Y sí, bueno, ahora estaba leyendo ayer o anteayer, un grupo californiano está tratando de reactivar el mecanismo de bonos, y ellos serían compradores de muchos bonos. Hay ciertos recelos en muchos países porque no quieren tener demasiada injerencia de estos grupos económicos que en definitiva los van a condicionar. Pero bueno, esto debería ser algo que en las cumbres de cambio climático, ahora creo que hay una en Chile el año que viene, debieran, cuando se firmó el protocolo de París hace un par de años, parecía que iba a estar todo solucionado, de pronto se desarmó como nada, ¿no? Y ahí tiene mucha injerencia Francia, que después viene a protestar contra Bolsonaro. Evidentemente esto, fíjate que el problema más grave de los incendios fue en Bolivia, y contra Evo Morales nadie dijo nada. No, porque es socialmente correcto. Para las tendencias izquierdosas de la política mundial, pero no para para la humanidad, sí, ¿no? Bueno, se hablaba de 1 millón de hectáreas quemadas en Bolivia, mientras que en Brasil no alcanzaba las 400, 500 mil hectáreas. Que si nos ponemos a pensar, vos fijate este número, ¿no? La Amazonía, como la llaman, tiene alrededor de 7 millones de hectáreas, de 7 millones de kilómetros cuadrados. Y se quemaron alrededor de 7.000, 8.000 kilómetros cuadrados. ¿Es un 0,1% de... Sí. Ahora vos lees las noticias, sí, se está quemando el pulmón del mundo. Se desborda totalmente. Medio como, 0,1% no se está quemando el pulmón del mundo. Y fumó mucho hoy, pero nada más. A ver si nos ponemos de acuerdo. Entonces, bueno, se magnifican. Y lo que molesta a veces es todos aquellos que opinan y que no tienen ni la menor idea de lo que es una captura de dióxido de carbono, cómo funciona. Sí, además yo no quiero pecar de geronte, ¿no? Pero yo veía algunos chicos opinando del tema con un desconocimiento. No, total. Se aprendieron la primera fase Sí, uno yo te digo, yo he leído mucho sobre el tema de captura de gases de efecto invernadero, porque precisamente me he dedicado a escribir en 2 oportunidades trabajos sobre con la idea de obtener créditos de carbono, con lo que me tuve que meter bastante adentro de toda la mecánica y por lo menos conocer muy detalladamente la terminología, ¿no? Entonces, a ver, nadie sabe, por ejemplo, cuánto dióxido de carbono es capaz de capturar un árbol en nuestra zona durante su vida productiva. Es decir, a ver, ¿alguien lo sabe? ¿Me puede decir cuánto captura un álamo? ¿Qué cantidad de carbono captura un álamo? ¿Vos tenés idea de cuánto puede capturar? No, para nada. Pero una así aproximada idea. No tengo ¿Tantos nada. Kilos de carbono? Bueno, un álamo durante 25 años, de un tamaño normal. Sí, en su vida útil. En su vida útil, con las mediciones que hoy hay disponibles para medir cantidad de carbono capturado, puede capturar 200 kilos de dióxido de carbono equivalente durante los 25 años de vida. Es un número, ¿sí? Bueno, pero básicamente la gente no lo ignora. No, claro. No, por supuesto, bueno, por supuesto. Y tampoco conoce cuánto dióxido de carbono emite un auto en un determinado tiempo a través de la quema de combustible. Entonces, bueno, se habla de los efectos invernaderos, de esto, lo otro, de más allá, de los gases, de efectos contaminantes. He escuchado decir a los defensores de la izquierda, básicamente, de la izquierda ambientalista. Hay ambientalistas que no son de izquierda, son ambientalistas. Son ambientalistas, sí. Pero la izquierda ambientalista enseguida te dice, bueno, porque las vacas son las que más contaminan la atmósfera. ¿Contaminan? Sí, claro que contaminan. O sea, están sacando los bosques para criar vacas que contaminan la atmósfera. A ver, del 100% de los gases de efecto invernadero, solamente el 10% está constituido por el metano. Lo que emiten las vacas a través de sus gases, por ser rumiantes, es metano. O sea que solamente de lo que se emite, solamente el 10% está constituido por el metano. O sea que ya si empezamos a hablar de quiénes son contaminantes, y suponete
que todo el gas metano lo produjeran las vacas, que no es así, pero suponete, todas las vacas del mundo están contaminando solamente el 10% de la atmósfera. Entonces decir que las vacas son terroríficas, que hacen pomada en la atmósfera, sí, un 10%, sí, es verdad. Pero el otro 90% lo hacen los combustibles fósiles, las quemas indiscriminadas, bueno, todo lo demás, ¿no? Que se descompone y larga dióxido de carbono a la naturaleza. Bueno, entonces esas son las cosas un poco que... y referido a esto, de la importancia de los árboles, y qué sé yo, escuchaba recién lo que vos decías con respecto a un audio que no lo terminé de escuchar, pero escuché un cachito, donde el director de producción, Rossi, decía que el 24 de septiembre se iba a hacer una plantación masiva de árboles y van a plantar 137 árboles para una cortina forestal. A ver, volvemos a magnificar las noticias, no sé con qué sentido. Sí, 137 árboles sería si alguien los pone de manera particular, ¿no? No, nada. A ver, Ricardo, una cortina forestal teóricamente tiene que estar hecha en esta zona, más o menos, en hileras, en 3 hileras, ¿sí? Y con una distancia entre árboles de, vamos a ponerle 4 metros, pero no, son álamos, van a 2, pero vamos a ponerle 4 para así le damos más espacio ocupado por las plantas. ¿Sabe cuántos metros de árboles son? Es una cortina de 40 metros. Es una plantación masiva. No, es simbólica. Es simbólica, claro, por supuesto. Pero bueno, digo, a veces cómo se transmiten las noticias, ¿no? Una plantación masiva vamos a hacer el 24 de septiembre, un árbol por cada año que tiene Pringles. Bueno, vamos a hacer una plantación simbólica, que quiera arrimarse, colaborar, estar presente, me parece bien, genera de alguna manera un poquito más de conciencia, pero de ahí a que sea una plantación masiva, tenemos una diferencia. Dista un poquito. Dista un poco. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, ya se nos termina. Una cosa que te quería comentar, ayer escuchaba tu charla con este joven Diego Maús, por la charla que se va a llevar. Es posible que asista. ¿A qué hora es? A las 19. 19 horas, Pringles Inspira, conversatorio de empresarios pringlenses. Bien. Y 2015, sí, el miñón que vuela, la charla que digo. Pero escuché algo que me pareció que debiera estar más claro cuando alguien se propone llevar adelante todo un trabajo de generar una discusión al respecto y demás. Quienes van adelante, quienes lideran estas cuestiones, deben ser muy claros, porque si no generan confusión en quienes lo siguen. Y hay algo que dijo Diego, que en lo que yo no coincido, y me gustaría expresarlo, tampoco lo voy a ir a expresar en una reunión, pero porque creo que no corresponde. Pero él decía que hay que priorizar los negocios hacia afuera, hacia el mundo, y dejar los negocios hacia adentro, hacia Pringles, como última instancia. Que eso era lo que había que hacer porque era la única manera de lograr escala y que los emprendimientos funcionen. Y yo digo lo siguiente, me parece a mí, ¿no? A ver, esta es una opinión muy, muy simple. Si nosotros tenemos mercados locales que están siendo abastecidos con mercaderías de las más diversas índoles, desde una zapatilla hasta una cebolla, a través de la importación de esos productos de afuera de nuestra localidad para consumo local. Para consumo local, para cubrir nuestros requerimientos. Entonces significa que hay un mercado interesante, porque aparte de ser un mercado común, digamos, que recibe y que demanda esos productos, ese mercado también está dispuesto a pagar costos de logística, de traslado, que de hecho los paga. Sí, sí. O sea que hay un mercado potencial, abastecido desde afuera y muy interesante para los emprendedores locales. Entonces yo digo, no habrá que pensar primero, a decir, ¿dónde estamos parados? A ver qué cosas
requerimos los pringlenses que podrían producirse acá y que no se lo hace, y que significa una enorme fuga de dinero hacia otros lugares, y dejando encima en la falta de empleo y de generación productiva y de trabajo propio a toda la comunidad. ¿No tendríamos que pensar primero en eso y después pensar en los mercados regionales, zonales, regionales, provinciales, nacionales e internacionales? Me parece que el primer paso a dar es concentrarse en decir, a ver, ¿qué podemos hacer en Pringles que nosotros mismos consumimos y que tienen una escala suficiente como para que justifique una inversión? Me parece que tenemos que empezar por ahí. Y hay muchas cosas que nosotros estamos comprando afuera. Sí, yo te entiendo. Yo me gustaría, sobre este tema, hacer un alto. A mí me parece que sí, que lo que vos decís es un planteo absolutamente realista y que se lo hemos planteado incluso a los políticos, pero sí. A mí me parece que él no habla del costado político, sino habla de su especificidad. No, lo que pasa es que si él habla de su negocio, evidentemente tiene que apuntar hacia afuera y no hacia adentro, porque por eso me parece que el mensaje de él está para profundizar eso, ¿no? Es su negocio, ¿qué va a ser? Turismo local. No hay demanda de turismo local, ni siquiera por los locales. Entonces, bueno, directamente si no hay demanda y no la podés crear a la demanda, no la podés incentivar, se te termina el negocio. Pero una cosa es hablar de su negocio, del turismo, y otra cosa es hablar de lo que tienen que hacer los emprendedores en Pringles para que esto cambie el rumbo, porque fue así como fue planteado en esos términos, digamos, en esos términos. Lo que hay que hacer es buscarlo de afuera y dejarlo de Pringles como última instancia, porque lo de afuera te da escala y lo de Pringles no te la da. Acá hay cosas que dan mucha escala. Y hay muchas cosas para producir en Pringles que no las hacemos y que las estamos comprando afuera y que se nos están yendo enorme cantidad de dinero permanentemente, sin generar prácticamente ningún empleo, salvo el tipo que viene, trae la cosa de afuera y la vende. Y muchas veces ni siquiera el transporte es nuestro, sino que viene por transportes que la plata va a parar a otro lado. Bueno, a ver, vos lo has dicho acá, el correo argentino entrega una enorme cantidad y no queda la plata en Pringles, tiene 2 empleados y no sé cómo están, si están bien pagos o mal, ¿no? O sea que la verdad que no genera nada para Pringles, esa empresa de transporte. Y los que vienen son camiones de afuera, no son camiones de Pringles. Entonces a nosotros no nos genera absolutamente nada. Si vamos a apuntar a ese tipo de mercado, bueno, lo que sí es cierto es que hay que abrirse al mundo y a las nuevas tecnologías, porque uno puede empezar con la base de un mercado local a hacer un abastecimiento local, pero estar pensando en abastecer otros lugares, y eso se puede hacer tranquilamente a través de los medios hoy mucho más ágiles y económicos como son los medios electrónicos. Nadie está diciendo eso que no, pero no nos olvidemos que tenemos un mercado local que está desabastecido y que no hay ningún tipo de producción que abastezca esos mercados en varios rubros, no solamente. Yo te hablo de la alimentación porque siempre es un tema que me parece además clave, que un reciclado diario importante. Bueno, pero ese es un mercado más que interesante. Yo la verdad que no entiendo por qué. Yo no tengo capital para hacerlo, pero si lo tuviera, no dudaría un minuto en dedicarme a producir hortícolas en Pringles, no lo dudaría, pero no tengo capital, no tengo acceso al crédito, no lo puedo hacer, ya a mi edad, bueno, habrá que buscar a alguien con más. Bueno, si alguien nos está escuchando y tiene el capital, podemos... Yo puedo dirigirlo, me voy a poner a trabajar. Claro. A mí me parece que esto funciona en la medida que uno trabaje y le ponga el hombro, pero está bien, dirigir pero alguien, solamente. Pero las ideas son importantes. Sí, claro que son importantes, pero hay que ponerle el hombro también. O sea, que hay que buscar gente que es joven. Bueno, queda hecho el planteo y si por ahí Diego está escuchando, punto... por ahí tiene alguna respuesta a la tarde para... No, sí, está para bien. hacerlo, sí. No es una crítica, pero me parece que es un enfoque que está muy sesgado en cuanto a su actividad, que sin duda... es como él dice, o sea, si no apunta hacia lo de afuera, no hay escala en Pringles. Él mismo lo dijo, ¿no? Cuando creció fue cuando generó dentro del país una estructura de ventas para poder abastecer a una parte importante. Evidentemente lo hizo porque en Pringles no hay mercado ni posibilidad de generar el mercado. Claro. A veces hay mercados que no existen ni uno crea el mercado. En ese rubro, al nivel que él llegó con su empresa, acá...
Si no buscaba afuera, estaba condenado la prueba está que quienes hacer excursiones, se dedican a esta actividad están muy reducidos en su accionar, porque bueno, sí, a ver, la gente de Pringles viaja, pero ¿cuántos? Un porcentaje muy chico respecto de la población. Exactamente. Ricardo Eduardo, ayer Diego nos envió un mensaje, yo omití en reenviártelo. Sí. El día de ayer nos dejaba una inquietud cuando se retiraba de la radio, dice que tiraba así como una idea, una posibilidad, si existe en la radio, que la respuesta fue sí, obviamente, de generar un espacio una vez por semana para pensar Pringles de acá a unos 20, 30 años, con distintos actores, de invitar 3 o 4 actores a nivel local de distintos ámbitos y de hablar de estos temas, ahí charlarlo con Ricardo y demás, para poder instalarlo desde la comunicación y llevar adelante el tema y poder instalarlo como agenda. Eso ayer nos trasladaba, ni bien se retiró aquí minutos luego de la entrevista, lo dejaba con inquietud, yo omití enviártelo, Ricardo. No, está bien, porque esto seguramente tiene que ver con lo que yo le planteé a él respecto de un proyecto de ciudad, de sociedad, que no nos podemos dar el lujo de seguir navegando así, cada uno por la suya y sin considerar los factores incidentales y demás. Entonces, generar un proyecto en serio, que me parece que el rol primario, el puntapié inicial, como factor motivador, lo tiene que dar la política. Pero bueno, no convertirse en gestor, convertirse en motivador. Lo que ha dicho Lisandro, lo ha dicho públicamente durante la campaña, que la idea de este cambio que le quieren generar a la matriz productiva de Pringles en los próximos años, que es la cuenta pendiente del gobierno de Compromiso Pringles, más algunas otras que se olvidan, claro. Pero es verdad, es precisamente generar un cambio, y ese cambio viene de la mano, primero, en escuchar a toda la comunidad, a todos los actores, y empezar a generar a partir de esa escucha propuestas, digamos, importantes, posibles de llevar a cabo. En ese marco le acepto la invitación, pero me parece interesante que se haga tanto desde el Estado como se puede generar acá dentro de la radio. Hemos hablado tanto de esto que bueno sería que le demos una forma mucho más. Lo que pasa es que hay que producirlo al espacio, hay que hacer una producción para poderlo llevar adelante. Claro. Lo dejé ahí en el tintero, ¿no? Claro, pero está bueno. No, justo que Eduardo saca el tema, por eso me acordé. Estas cuestiones que son bastante complejas y necesarias de llevar adelante estas discusiones, deben hacerse dentro del marco de una organización bastante estricta, porque si no termina siendo una conversación de café. Sí. Y la conversación de café es para el café. Es para el café, sí. Lo que se busca acá es otra cosa. Sí, darle consistencia en el tiempo, claro, generar etapas, manejar información. Estos son etapas, aparte, no se arriba con una cuando uno se sienta a conversar de estos temas, tiene que venir con un bagaje de información certera, demostrable, porque si no, son expresiones de deseo. Expresiones de deseo no. O visiones sesgadas. A ver, yo estoy diciendo que lo que dijo Mamu, yo no coincidía, posiblemente haya muchos que no coinciden con lo que yo digo. Pero por supuesto, pero la construcción se hace con las diferencias. Claro, siempre es una visión parcial. ¿No? Entonces, bueno, después uno puede sentarse a defender esa visión parcial, porque habrá que tomar un camino o el otro, o encontrar uno por el medio, pero no como el de Massa, que sea en serio por el medio. No el ancho camino del medio. No, que sea angostito, pero que tenga el medio. El camino del medio. Casi inexistente. Bueno, pero para eso se necesita mucha seriedad. Y todas esas conversaciones, y esto que va a hacer hoy el Rotary, y lo que proponía para hacer aquí en la radio, me parece fantástico, en la medida de que se trabaje con mucha seriedad. Porque si vamos a ver las opiniones de uno y de otro, y que están cimentadas en lo que les parece. Guitarrear hemos guitarreado bastante. Ya está. Seguir guitarreando no. Bueno, perdón, Ricardo, por eso lo había omitido y vamos a dejar pasar el Pringles Inspira y avanzar con esto. Pero está bien. Está bien en el tintero. Está en el tintero. Y lo arrojó en el día de ayer a esto. Dio el punto. ¿Está bien? Sí, pero me hiciste acordar vos con lo que dijiste y ahí me acordé de lo que había dicho él, por eso. Quiero hacer una referencia, no sé si leíste esta información, pero me parece importante. Dice una información que yo ya la leí ahí
hoy hice una cita muy pequeña, del título nada más. Dice, una nueva alianza asoma en América Latina.